Paz y bien, queridos hermanos, saludo y bendición en Cristo Jesús nuestro Señor. Hoy desde el oratorio del convento de los frailes misioneros bonpastorianos. Hoy es lunes 4 de septiembre, lunes de la 22ª semana del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulos 4, del 16 al 30. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, todos los días sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y devolver a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y Jesús le dijo: sin duda me recitarán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí, en tu tierra, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Le garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempo de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses. Hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio nos sean perdonados nuestros pecados. Bien, queridos hermanos, hoy el Evangelio nos ubica en la ciudad de Nazaret, o en el pueblito de Nazaret, donde fue criado y levantado Jesús. Parece ser que Nazaret era la ciudad de su madre, de María, la provincia donde nació María. Y entra Jesús a la sinagoga y toma este texto del profeta Isaías, donde prácticamente se profetiza la venida de Jesús
y el objetivo de la venida de Jesús. ¿Para qué fue enviado Jesús? El Señor se los lee de una manera clara y contundente. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para, primero, anunciar el Evangelio a los pobres, anunciar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Evangelio para los pobres, vista para los ciegos, libertad para los oprimidos, año de gracia del Señor. Evangelio para los pobres, porque pobre es todo aquel que se sienta necesitado de Dios. El que no se siente necesitado de Dios ni escucha ni atiende al Evangelio. Es un rico en soberbia, en orgullo, en prepotencia. Por eso el Evangelio es para los pobres, no para los que no tengan dinero, sino para los que se sienten necesitados de Dios. Fue enviado Jesús a devolver la vista a los ciegos, no los ciegos físicos. Hay ciegos físicos que ven mucho más que nosotros, los que podemos distinguir colores, tamaños, diseños. Aquellos que están enceguecidos por el dinero, el sexo desenfrenado, sus propias filosofías personales, por la tristeza, por las depresiones, porque la tristeza y la depresión es una ceguera que no nos deja ver las bendiciones. Aquellos que están viendo la vida de manera errada y haciendo las cosas de manera equivocada, a esos ciegos vino el Señor a devolver la vista. Pero también la libertad a los oprimidos. A veces estamos oprimidos por nuestras pasiones, estamos oprimidos por nuestras angustias, estamos oprimidos por nuestras dificultades y el Señor vino a darnos libertad. Y cuando lee esto delante de su pueblo, de los que están rodeándole, de los que le conocían desde niño, porque llega a Nazaret donde se crió, habían escuchado hablar de él. Lo que hace que se fue de Nazaret, se rumoraba que hacía milagros, que sanaba, que expulsaba demonios, que tenía poder. Entonces todos estaban a la expectativa y decían sí cuando él hablaba, y dice la palabra que se sentó y ellos estaban expectantes a escucharlos. Y comienza Jesús a hablar y comienza a decirles: esta profecía se cumple hoy en medio de ustedes. Y dice la palabra, y ellos aceptaban y estaban admirados de la forma como les hablaba. Pero cuando comenzó a decir, seguramente me diréis, médico, cúrate a ti mismo. Porque ellos estaban esperando, era un milagro. Ellos estaban expectantes, era a que él hiciera un portento. Parece que hubieran asistido más a una función de circo que a ver al Mesías. Ciertamente ellos no lo veían como Mesías, querían era ver qué truco, qué milagro iba a ser delante de ellos. Pero Jesús les sale adelante y le dice: seguramente me diréis, médico, cúrate a ti mismo, pero ningún profeta es bienvenido en su tierra y aceptado en su tierra. Y les recordó que en los tiempos del profeta en Israel habían muchas viudas, pero ninguna fue auxiliada por Dios más que la viuda de Sarepta. Y que entre tantos leprosos que habían en Israel, el único que fue sanado fue Naamán, el sirio, no era israelita. Ellos se llenaron de ira porque el Señor les estaba recordando
unas escrituras bastante duras para ellos. Les estaba dando a entender cómo Dios había sanado a personas que no eran del pueblo de Israel, había auxiliado a personas que no eran pueblo de Israel, porque Israel no se lo merecía por su dureza y su tosudez de corazón. Es impresionante ver cómo la gente cambia de temperamento y de genio de acuerdo a lo que escucha. Cuando nos hablan lo que queremos oír, somos sonrientes y decimos que sí. Pero cuando nos hablan lo que no queremos oír, nos enojamos, nos disgustamos, no reflexionamos. Yo he tenido muchas experiencias al respecto porque regularmente predico lo que está en el Evangelio. Regularmente predico lo que considero que es la verdad. Incluso cuando esta verdad, cuando este Evangelio de pronto toca la llaga de algunos sectores de la iglesia, de la tradición. Y mientras uno predica lo que la gente quiere oír, es muy bueno y la gente acepta y dice que sí, pero cuando uno toca ciertos temas que de pronto van en contravía de lo que nos han venido enseñando durante mucho tiempo y en contravía de la verdad del Evangelio, la gente se enceguece, se rasga las vestiduras, y de pronto dice, esto no es cura, esto es un pastor protestante. Y no es así, queridos hermanos. Es que la palabra de Dios, el Evangelio, está por encima de cualquier denominación religiosa. El Evangelio está por encima de cualquier religión. El Evangelio es la propuesta de salvación del Padre Eterno, revelada por Jesucristo nuestro Señor. Y ella se antepone a cualquier denominación religiosa. El Evangelio no es católico, el Evangelio no es musulmán, el Evangelio no es protestante, el Evangelio no es adventista, el Evangelio es la verdad. El Evangelio es la palabra de Dios y está por encima de cualquier tradición. Porque el Evangelio está hecho para devolver vista a los ciegos, ciegos católicos, ciegos musulmanes, ciegos adventistas, ciegos evangélicos, ciegos de cualquier índole. El Evangelio está propuesto para liberarnos de toda religiosidad popular, liberarnos de toda tradición por encima de la convicción, liberarnos de todo aquello que nos aparta de la voluntad de Dios. El Evangelio está propuesto para que tú vivas en el estado de gracia. No quiero decir que ser católico sea malo ni riesgo, yo el primero soy católico, pero tampoco quiero decir que ser evangélico sea malo, que ser adventista sea malo. Lo malo es alejarse de la palabra. Lo malo es asumir esta actitud judeo-farisaica. Ya la semana pasada el Señor nos habló mucho de los escribas y fariseos que creían tener la verdad porque sabían mucho de Biblia, porque sabían mucho de la Torá, de los Nevijín, de los Ketubín, pero que su corazón estaba embotado de arrogancia, de orgullo, de soberbia. No, queridos hermanos, de pronto esto le duele a muchos, de pronto muchos no estén de acuerdo con esto, pero no es la religión la que salva. Lo que salva es la obediencia a la propuesta de Jesús. Es más, un poco más duro todavía, las religiones a veces nos atan, y nos atan a tradiciones que están quizás lejanas del Evangelio. Las religiones a veces son institucionalistas, velan por una institución, pero el Evangelio vela por el alma del hombre, vela por la salvación del hombre.
Por eso hoy los invito a que tomemos los evangelios, a que comencemos a orar con ellos, a que comencemos a reflexionar con ellos y hacer de ellos la brújula de nuestra existencia. Porque el Espíritu de Dios, dice Jesús, fue enviado sobre él para liberar a los cautivos, para llevar la buena nueva a los pobres, para devolver la vista a los ciegos, para traernos la gracia del Señor, no para atarnos a ningún sistema, sino para liberarnos en Cristo Jesús y hacer de nuestras vidas más agradables a Dios. Que el Espíritu Santo te dé la gracia de entender lo que estoy diciendo y que de pronto no lo vayas a tergiversar. Que Él te dé la gracia de entender que somos libres en Cristo Jesús nuestro Señor. Señor, bendice a la persona que está participando de esta reflexión. Envía tu Espíritu Santo sobre él, sobre ella. Regálale la gracia de la sabiduría. Sabiduría que le permita entender tu palabra y caminar en tu presencia. Que al comenzar esta semana se vea de tal manera bendecido por ti que todos sus proyectos se realicen. Que los deseos de su corazón se hagan realidad. Y que todo lo que haga te agrade de tal manera que tú le bendigas abundantemente. Que el Señor te bendiga y te guarde, querido hermano. Te muestre su rostro misericordioso. Te mire benignamente y te conceda la paz. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.